este lado del mundo. Primeramente quiero agradecerle mucho a la doctora María Rosa, González por la invitación. Desde el primer contacto que tuvimos ha estado muy cercana conmigo. Quiero agradecerle mucho a la doctora la oportunidad que me da de platicarles un poquito respecto a lo que trabajamos aquí en México, en el estado de Coahuila, que justamente tiene que ver con toda esta problemática de exposición a plomo. Entonces, el día de hoy les voy a platicar un poco de lo que tengo trabajando ya hace 4 o 5 años, que es toda la problemática de intoxicación por plomo. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes de este contaminante y de la relevancia que toma actualmente, especialmente en nuestra población infantil. Tenemos que cuidar especialmente a nuestros niños. Bueno, algo de antecedentes, pues el plomo es un metal maleable, es un metal que tiene muchas aplicaciones. Este metal, por las características fisicoquímicas que presenta, se puede utilizar con diferentes fines. Uno de los usos más importantes que les damos a este metal es justamente en el uso de baterías. Las baterías que se utilizan en los vehículos son baterías hechas a base de ácido plomo, y es, por lo tanto, una fuente de exposición importante. Vamos a abordarlo más adelante. También se utiliza para revestir cables, para producir tuberías, cisternas, en la fabricación de materiales que están expuestos a la intemperie, como el plomo es un metal bastante resistente a la corrosión. Se utiliza para proteger ciertos materiales que están expuestos al agua y al sol. Se utiliza también para la fabricación de municiones, pigmentos para pinturas y barnices, que detallaré más adelante, para la fabricación de cristales. El plomo se ha utilizado y se sigue utilizando de manera muy importante en el mundo. Sin embargo, hoy sabemos que la exposición a este tipo de componentes, a este tipo de compuestos, genera efectos adversos en la salud, y aquí es muy importante que defina que no existe un umbral en el cual el plomo no sea tóxico. El plomo va a generar efectos adversos en la salud independientemente de la edad, independientemente del sexo, independientemente de la concentración. Si bien los efectos más agresivos o los más notorios los vamos a ver a concentraciones más altas, se ha documentado que especialmente en niños los efectos se van a presentar a niveles más bajos, que están, por ejemplo, por debajo de los 10 microgramos, que fue en un inicio el nivel a través del cual se consideraba relativamente seguro. Estamos hablando de que esto fue en los años 80, 90, pero conforme fue pasando el tiempo y se fueron haciendo más investigaciones, el día de hoy sabemos que incluso por niveles debajo de 10 microgramos por decilitro de plomo en sangre, podemos observar efectos adversos en la salud. Evidentemente, pues estos van a ser en función a la edad, al sexo. Hay características genéticas que les hacen a los sujetos unos más susceptibles a otros a los efectos tóxicos del plomo. Sin embargo, de manera general, pues podemos hablar de que los efectos que va a tener el plomo sobre el organismo, pues van a ser muy variados, ¿no? A niveles bajos, la exposición a plomo está relacionada con el desarrollo de condiciones hipertensivas, está relacionado con el desarrollo de hipertensión. El plomo es un agente nefrotóxico, puede llegar a generar alteraciones a nivel renal. Uno de los efectos más notorios o más distintivos de la exposición a plomo tiene que ver justamente con los problemas que se generan a nivel de médula ósea, que tiene que ver con la síntesis de glóbulos rojos, por lo que están relacionados con una disminución en la síntesis de hemoglobina, está relacionado con algunos problemas de anemia, y pues bueno, les digo, depende también de la dosis, ¿no? Se ha documentado también efectos a nivel reproductivo, disminuye la movilidad espermática, puede llegar a provocar abortos en mujeres que están embarazadas, puede llegar a provocar alteraciones en la capacidad auditiva, nefropatía, como les platicaba, y pues los niveles más altos pueden llegar a generar encefalopatía, que son de los efectos más importantes. Sin embargo, los problemas o los efectos más importantes que vamos a encontrar por el plomo es justamente nuestros niños. Nuestros niños van a ser los más sensibles a los efectos tóxicos, especialmente aquellos que son menores a 5 años. Durante este periodo de tiempo, evidentemente el cerebro se desarrolla durante toda la parte principal de la vida de los niños, pero la
la edad de 0 a 5 años va a ser la parte más crítica porque es esta parte en donde el cerebro del niño aún está pues generando todas estas conexiones de neuroplasticidad y todo lo que seguramente ustedes conocen mejor que yo. Entonces, igual, pues podemos hablar de encefalopatía, niveles muy altos de plomo, cólicos abdominales, problemas en la síntesis de hemoglobina, alteraciones en el metabolismo de la vitamina D. Sin embargo, como les comentaba, los efectos más importantes que va a tener el plomo sobre los niños van a ser a niveles bajos, a niveles incluso por debajo de 10 microgramos, en donde el efecto más importante que está descrito que tiene el plomo sobre nuestra población es a nivel cerebral, provocando una disminución del coeficiente intelectual. Esto los vamos a observar incluso, como les comento, a niveles bajos, en donde se ha documentado que por cada microgramo por decilitro que tiene un niño de plomo en sangre, su coeficiente intelectual puede llegar a disminuir hasta 1.3 puntos. O sea, estamos hablando de que sí hay una disminución importante en el coeficiente intelectual derivado de la exposición a este contaminante que vamos a encontrar en diferentes fuentes. Igual, pues hay una disminución en el crecimiento y el desarrollo. También una de las poblaciones más importantes que tiene que ver con los niños es a través de la exposición materno-fetal. Tiene que ver con la transferencia materno-fetal del plomo a través de la barrera placentaria. Se ha documentado que la tasa de transferencia del plomo entre madre y el bebé durante el embarazo puede llegar a alcanzar hasta el 88%. O sea, estamos hablando de que los niveles de plomo que se presentan en una mujer embarazada van a ser prácticamente idénticos a los que tiene el feto cuando está dentro de su madre, ¿no? Entonces, las poblaciones más importantes y las poblaciones más vulnerables a los efectos tóxicos del plomo son las mujeres en estado de embarazo, en lactancia, por la transferencia del plomo que se puede dar a través de la leche y la vida infantil. Estamos hablando de niños menores a 5 años. Entonces, aunque el plomo puede ser, va a generar efectos indiscutiblemente, independientemente de la edad, la población más sensible va a ser la población pediátrica. Ahora, el efecto, como les comento, pues los efectos del plomo son muy variados, tienen que ver con el tiempo de exposición, tienen que ver con la dosis, tienen que ver con si son intoxicaciones agudas o son crónicas, con la susceptibilidad individual, tiene que ver con muchos factores, pero independientemente de esto, el efecto más importante y el más descrito que tenemos del plomo es la disminución del coeficiente intelectual. Siempre que hablo de mis clases de estadística, les hablo del plomo porque aquí es en donde vemos la utilidad de un montón de cosas que nos enseñan en estadística que decimos eso nunca nos va a servir, pero que realmente tiene una aplicación práctica, que es en este caso la distribución normal. Si recuerdan ustedes sus clases de estadística, pues la distribución normal nos enseña que es una variable cuantitativa continua, que tiene una forma de campana, en donde tengo un pico más alto, que es en donde convergen la media, la mediana, el promedio, y luego tengo hacia los extremos de manera simétrica. La distribución normal, pues es este comportamiento que tienen las variables, ¿no? La cuestión es que el coeficiente intelectual en las poblaciones tiene un comportamiento normal en la población, en donde tenemos en el centro el promedio del coeficiente intelectual, que son 100 puntos, y del lado izquierdo vamos a tener niños que tienen ¿cuál será la palabra? Que están académicamente más retadas, vamos a decirlo así. Son niños que tienen más problemas académicos, su coeficiente intelectual es más bajo que el promedio, pero del otro lado, del lado derecho, voy a tener a estos niños prodigio, estos niños que son, que tienen una capacidad intelectual muy alta, y este es el comportamiento que yo espero. No tengo a la mayoría de los niños en medio, en donde todos comparten más o menos el mismo puntaje, coeficiente intelectual. Después tengo a los niños que se encuentran, pues, académicamente más retados, y del otro lado tengo a los superdotados, no tengo a los niños genio. Lo que genera la exposición a plomo en nuestros niños es que va a provocar que esta campana de distribución se desplace hacia la izquierda. Esto significa que lo que provoca es que los niños no alcancen el máximo desarrollo cerebral o su máximo coeficiente, porque lo que provocan es, al interferir a nivel del cerebro, tiene que ver con canales de calcio y otro montón de mecanismos más complejos.
Perdón, lo que genera el plomo es que esta distribución normal va a provocar que se desvíe hacia la izquierda, provocando que los niños prodigio, los niños que tienen niveles importantes o niveles altos de coeficiente intelectual, cada vez sean menos, lo cual va a provocar que en contraparte ahora existan más niños que tienen problemas académicos. Ahora, es importante mencionar que esto no significa que si un niño está expuesto a plomo o llegó a tener plomo alto, pues no va a estar una persona que tenga una discapacidad cerebral permanente. Pero lo que sí quiero que quede claro es que esa disminución, o sea, la exposición al plomo va a provocar que el niño no alcance su máximo. Si, por ejemplo, yo que fui un niño expuesto a plomo durante mi infancia y tuve la capacidad de llegar a estudiar una licenciatura, una maestría y un doctorado, posiblemente si no hubiera estado expuesto al plomo hubiera alcanzado más, ¿sí me explico? Entonces, les digo, en México este problema es importantísimo, tenemos una línea de investigación completa a nivel nacional del Instituto Nacional de Salud Pública, dependiente de la Secretaría de Salud, en donde se ha estudiado esto de manera muy puntual y se ha visto que el plomo afecta el coeficiente intelectual, de lo cual estamos hablando que al menos en nuestro país sería aproximadamente de 3 millones de personas las que están afectadas intelectualmente a 5 millones. Estamos hablando de que son un montón de niños, una cantidad muy importante de niños cuyo coeficiente intelectual está disminuido y esto va a provocar pues que tengan menos acceso a oportunidades laborales importantes y muchos otros efectos que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia. Entonces, aunque el plomo va a generar efectos a nivel renal, a nivel de la síntesis de hemoglobina, problemas en la escucha, el efecto más importante indiscutiblemente es el efecto que tiene a nivel del coeficiente intelectual. Derivado de lo anterior, derivado a que no existe un nivel seguro de plomo, derivado a que existen muchas fuentes de exposición a plomo en el mundo, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado a este metal, al plomo, entre las 10 sustancias químicas más peligrosas para la salud pública. Dentro de estos compuestos, pues tenemos al mercurio, que también afecta el desarrollo del cerebro, tenemos a los pesticidas, que son un tema completo, interesantísimo y muy peligroso por la cantidad de pesticidas a los que estamos expuestos. Tenemos la contaminación del aire, el arsénico, los asbestos, el benceno, el cadmio, las dioxinas, el acceso inadecuado el exceso o la deficiencia de fluoruro y el plomo pues se encuentra dentro de estos 10 compuestos químicos de mayor peligro, de las más peligrosas para la salud pública, y pues la Organización Mundial de la Salud determina que requiere la intervención de los Estados miembros para proteger la salud de los trabajadores, de los niños y las mujeres en edad reproductiva. Ahora bien, las fuentes de exposición a plomo van a ser muy variadas. Aquí voy a platicarles más a detalle de esto. Sin embargo, pues las vías de exposición van a ser las que ya conocemos, ¿no? En primer lugar tenemos la inhalación, vamos a platicar más a detalle con esto más adelante. Tiene que ver con el material particulado que está suspendido en el aire. Luego tenemos la vía de la ingestión, que es la vía más importante especialmente en nuestros niños. Otra de las fuentes de exposición es a través del agua y los alimentos contaminados con plomo. Vamos a platicar de la losa de barro y de algunos otros compuestos que pueden llegar a contener plomo, y pues algunos productos cotidianos que utilizamos que pueden llegar a contener este contaminante. Estamos hablando de esmaltes, cerámicos, algunos cosméticos y en el caso particular de México, pues algunas medicinas tradicionales lo pueden llegar a contener y es una fuente muy importante de exposición. Las fuentes o donde lo vamos a encontrar ya en nuestro ambiente, pues lo tiene que ver primeramente con la cuestión ocupacional, ¿no? Les platicaba que el plomo, uno de los usos más importantes que tiene el plomo es en la generación de baterías. Por lo tanto, los talleres de baterías, hay personas, hay sitios en donde se dedican al reciclaje de estos productos, pues son una fuente importante de exposición a través de la vía ocupacional. Tenemos también el uso de juguetes antiguos, particularmente aquí en el uso de juguetes antiguos, vamos a hablar muy a detalle de esto también, está hecho es en función a la exposición que tenemos por la pintura. Las pinturas durante muchísimos años tuvieron una cantidad importantísima de plomo y muchos juguetes antiguos fueron pintados, fueron decorados con pinturas que estaban hechas a base de plomo.
Estos juguetes, pues recordemos que están dedicados o están hechos para que los niños los utilicen, y pues aquí es en donde se puede llegar a generar la exposición a este metal en particular, ¿no? En el caso específico de México, me parece que en Argentina no es tan pronunciado el problema, pero en México tenemos el problema de la losa de barro, que es que es la fuente de exposición más importante a plomo, los remedios caseros, como les platicaba, la industria del plomo, las minero-metalúrgicas, que les voy a platicar también de esto un poco más adelante, y a través del agua de bebida. Actualmente el agua de bebida ya no es una fuente de exposición a plomo tan importante, porque debido a que sabemos los efectos que presenta el plomo en el organismo, pues ya se ha utilizado otro tipo de materiales para generar las tuberías por donde se conduce el agua potable, pero bueno, de manera general, estas son las fuentes más importantes de exposición a plomo y vamos a ir detallándolas más adelante. En cuanto a la toxicocinética del plomo, pues les puedo hablar que la vía a través de la que se absorbe, como les platicaba, es la vía respiratoria y la vía digestiva. La vía respiratoria pues tiene que ver con las partículas suspendidas en el aire, que es ese plomo que se encuentra en forma de aerosol, va a ingresar de acuerdo a su tamaño a la vía respiratoria. Las partículas mayores a 5 micrómetros pues se van a depositar en la vía aérea media y superior, son eliminadas por el mecanismo mucosilar y pueden deglutirse y entrar a la vía digestiva para luego ser absorbidas. En contraparte, las partículas que son más pequeñas, menores a 5 micras, pues estas pueden ingresar al tracto alveolar y ahí son absorbidas. Sin embargo, la vía de absorción, más importante, pues va a ser la vía digestiva. En los adultos, aproximadamente el 20% de lo que se ingiere se puede absorber. En los niños esta absorción es todavía más importante, aproximadamente 40 o 50% de lo que ellos consumen puede llegar a ser absorbido. De esta misma manera, hay factores que pueden acentuar todavía más la absorción de plomo en nuestros niños. Estamos hablando del estado nutricional, una condición de déficit de hierro o de calcio, pueden acentuar aún más la absorción de plomo a nivel digestivo, los ayunos prolongados, las dietas ricas en grasas. Esto va a provocar pues que se aumente más la absorción de este metal. Por lo tanto, uno de los puntos críticos que tenemos que cuidar en nuestros niños es que tengan una nutrición adecuada. Un niño bien nutrido no es inmune a los efectos tóxicos del plomo, pero sí va a poder defenderse o va a poder responder de manera más eficiente a los insultos tóxicos por este metal. Esto es en cuanto a la cuestión de la absorción. En la distribución, el plomo una vez que se absorbe, pues va a llegar a la sangre, y en la sangre el plomo se encuentra unido al glóbulo rojo. Solo el 1% del plomo se encuentra en el plasma. De la sangre, va a pasar a los tejidos blandos, principalmente al hígado y el riñón, pues considerando que son los que tienen un mayor porcentaje de irrigación sanguínea, y pues de aquí va a llegar entonces al sistema nervioso central. Pues es el efecto más importante, la distribución más importante en los niños, y pues justamente los niños son más sensibles y por eso se ve más acentuados los efectos a nivel del sistema nervioso en niños comparados con adultos. La vida media del plomo en sangre es aproximadamente de 30 días. Esta se puede eliminar sin problemas a través de la vía renal. En tejidos blandos, igual ronda los 30, 40 días y se puede eliminar a través de otras fuentes, como puede ser el caso del cabello, las uñas, el sudor, otros mecanismos. Sin embargo, uno de los sitios de depósito más importantes del plomo es indiscutiblemente el hueso. El 95% de la carga corporal de plomo total se encuentra en el hueso. Y justamente el modelo que nos explica cómo es que el plomo se mueve en nuestro cuerpo, particularmente quiero acentuar aquí la parte del hueso, es el modelo tricompartimental, en donde pues el plomo tiene 3 compartimentos donde se puede almacenar. El primero pues es la sangre, que como les decía tiene una eliminación rápida, aproximadamente de 30 días. Luego tenemos los tejidos blandos con un promedio aproximadamente de 40 días. Y luego tenemos el hueso. En el ser humano existe 80% de hueso cortical y 20% de hueso trabecular.
El intercambio de plomo entre la sangre y el hueso, pues se produce justamente a través del hueso trabecular, que es el hueso, si no me equivoco, es el hueso, la parte blanda, ¿no? Entonces, la vida media en el hueso sí va a ser bastante diferente. En el hueso trabecular se realiza mayor recambio de plomo en menor tiempo, por lo tanto, la vida media del plomo puede llegar a ser de 1 año. Sin embargo, en el hueso cortical, que si no me equivoco es la parte más dura del hueso, su duración es aproximadamente de 20 años. Entonces, estamos hablando de que si un niño, una niña se expone a plomo durante la infancia, el plomo se va a depositar en el hueso y ahí se va a quedar en el hueso almacenado hasta por 20 años. Esto es particularmente importante, otra vez, en las niñas, porque una niña que se expone a plomo siendo niña, eventualmente va a ser una adulta que va a llegar a embarazarse y que va a llegar a lactar. Por lo tanto, una niña que se expone a plomo y que está almacenando, que está sí, pues almacenando plomo en el hueso, va a llegar un punto en la vida de la mujer, de la niña, la que entonces fue niña, que va a provocar la liberación del plomo a su ambiente, que lo va a provocar su liberación hacia la sangre. ¿En qué condiciones va a suceder esto? Durante el embarazo, pero específicamente en la lactancia. En el programa de vigilancia epidemiológica, en donde nosotros le damos seguimiento muy puntual a toda esta población, les comento, hemos encontrado niveles de plomo considerablemente más altos en mujeres en estado de lactancia comparados en mujeres en estado de embarazo. Nuestra hipótesis es que tiene que ver con la movilidad de calcio en el hueso por la lactancia, es una hipótesis que aún tenemos pendiente por probar, pero pues es importante mencionar entonces que el plomo no nada más es quitarlo del ambiente para que bajen los niveles de plomo en sangre, es que el plomo se va a almacenar en el hueso y en el hueso puede llegar a durar muchos años. ¿Cuánto? Aproximadamente 20 años. Entonces, bueno, estas son un poco de generalidades respecto al plomo. Les voy a hablar ahora de las fuentes de exposición a este metal. Perdón. Una de las fuentes más importantes que tuvimos durante muchísimos años en el mundo, pues fue el plomo en las gasolinas. Afortunadamente hoy ya no es así, pero es una fuente que es importante que recordemos porque estamos hablando de que se utilizaron cantidades barbáricas de plomo para la generación de las gasolinas. Desde 1922, el plomo se utilizó como aditivo en forma de tetratilo de plomo. Este aditivo mejoraba el rendimiento de los motores y se utilizaba en una relación de 1 gramo por litro. O sea, cada litro de gasolina contenía 1 gramo de plomo, el cual era detonado dentro del motor de los coches, de los vehículos, y eran eliminados al ambiente a través de los escapes. En la década de 1970, prácticamente toda la gasolina que se producía en el mundo tenía plomo. Para todo esto, en los años 80, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estableció el objetivo de eliminar la gasolina con plomo a nivel mundial y de manera paulatina, a partir de los 80, se empezó a eliminar las gasolinas con plomo en los países en diferente medida. Estamos hablando de que esto es algo relativamente nuevo. El último país en completar la erradicación de plomo en las gasolinas fue Argelia en el año 2021. Entonces, en julio de 2021. Entonces, vamos a cumplir apenas 4 años que el mundo está libre de plomo a través de las gasolinas. Por ahí algunos datos interesantes indican que entre los años de 1960 y 1980 se eliminaron en el medio ambiente por el consumo de gasolina aproximadamente 400,000 toneladas de plomo al año. Bueno, un poco de evidencias, les digo, voy a platicarles un poco de México porque pues, es en donde yo vivo. Sin embargo, estoy seguro que en otros sitios del mundo es lo mismo y por eso se fueron tomando estas determinaciones. Este estudio que se realizó en el 94, se publicó en el 94, se realizó evidentemente antes, nos indica los niveles de la cantidad de plomo que estaba presente en el aire en diferentes zonas, específicamente la Ciudad de México, que es una de las zonas más pobladas de nuestro país. La norma oficial mexicana que indica los niveles máximos de plomo, que es de 0.5 microgramos por metro cúbico de plomo, nos indica que es esta línea roja, la de arriba. Si ustedes se fijan, pues los niveles de plomo que se presentaron en diferentes temporalidades del año, pues eran muchísimo superiores a lo que marcaban las normativas mexicanas. Y si tomamos como base lo que indica la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es de 0.15, pues estábamos todavía
todavía peor. Entonces, cuando se hicieron los estudios de plomo en aire en México y en muchas otras partes del mundo, pues sí se encontró una cantidad muy importante de plomo en el aire. Asimismo, cuando se estudiaban los niveles, la relación que tenían los niveles de plomo en sangre en los niños con las cantidades de plomo que existían en el aire, pues igual los niveles de plomo eran considerablemente altos, considerando las fuentes de exposición más importantes, que en este caso pues siempre se ven considerado la exposición a través del aire que viene justamente de las gasolinas. Afortunadamente se tomaron acciones de salud pública para poder erradicar este problema en todo el mundo prácticamente. En el caso de América, el primer país que eliminó el plomo de las gasolinas fue Canadá en 1990, posteriormente vino Brasil. Aquí nuestros hermanos de Argentina, ellos junto con Estados Unidos iniciaron antes que México. En el año 96 se eliminó la gasolina con plomo, posteriormente México en el 97, hasta el último país pues que fue Perú hace 20 años, ¿no? En el año 2005. A nivel en Europa, pues allá tenemos el primer país que completó totalmente la eliminación de plomo en las gasolinas, pues fue Suecia en el 86, posteriormente Alemania, Reino Unido, Francia, España, Italia y finalmente Rusia. Y como les comento, pues Argelia hace apenas 4 años lo acaba de eliminar. La eliminación del plomo en las gasolinas impactó de manera muy importante los niveles de plomo en los niños. Este es un estudio que nuevamente se hizo en México, en donde se le dio seguimiento a 5 cortes de niños, del año 1988 al 98, del 95 al 99, del 98 al 2007, del 2002 al 2008, del 2008 al 2015. Como les comentaba, en México se eliminó el plomo de las gasolinas en el 97. Lo que nosotros podemos ver en esta figura es el porcentaje de niños con niveles superiores a 5 microgramos, que es lo que marca nuestra normativa mexicana. Y lo que ustedes ven es que independientemente del rango de edad, ya sea de 1, 2, 3, 4, 5 años o en promedio, vamos a ver en este caso el promedio, los niveles de plomo en sangre en las cortes fueron disminuyendo conforme la corte fue avanzando, considerando que fue justamente en el 97 en donde se eliminó el plomo de las gasolinas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo, lo que este estudio está evidenciando, es que la eliminación del plomo en las gasolinas sí impactó de manera importante en el nivel de plomo en sangre que presentan los niños. Estamos hablando de que la primera corte, que eran niños del 88 a 1998, más del 90% presentaban niveles de plomo en sangre superiores a 5 microgramos. Mientras que en el año 2008-2015 estamos hablando que es menor al 10%. Entonces, indiscutiblemente, eliminar el plomo de las gasolinas fue una de las acciones de salud pública más importantes para eliminar la exposición a este metal. Posteriormente, vamos a hablar a una fuente de exposición importante actual, vigente, que son las pinturas. El plomo en las pinturas se utiliza de manera desmedida porque tiene muchos efectos benéficos. Aumenta la resistencia, como lo comentaba en la introducción, aumenta la resistencia a la corrosión generada por el agua y el aire. De hecho, en donde he leído que se utiliza bastante es en las zonas costeras, porque la salinidad del agua en las costas, la exposición al agua propiamente, la exposición al sol, todo esto provoca pues que las pinturas rápidamente se degraden, se pulvericen. Entonces el plomo le aumenta la resistencia de las pinturas, mejoran y fijan el color, incrementan su resistencia a la oxidación y aceleran la velocidad del secado. Entonces, indiscutiblemente el plomo tiene muchísimos efectos benéficos en las pinturas. Sin embargo, las pinturas, eventualmente se desgastan, se pulverizan, se degradan, esto va a contaminar el ambiente, luego llegan los vientos, levantan esas partículas, contaminan las partes que nosotros podemos tocar, las que estamos en contacto, y esto nuevamente es particularmente sensible en los niños, ya que ellos, por este ámbito mano-boca, todo lo que tocan se lo meten a la boca. Entonces, de esta manera se pueden exponer a este contaminante. Esta fuente de exposición, que son las pinturas, es reconocida como una ruta importantísima de exposición a plomo, y los efectos tóxicos del plomo que tiene a través de esta vía que es de las pinturas se ha documentado desde abril de 1904. Entonces, desde hace más de 100 años sabemos que las pinturas son una fuente de exposición importante a plomo,
Conocemos los efectos que genera la exposición a plomo a través de las pinturas y aún así hay países en el mundo en donde las pinturas aún siguen teniendo plomo. Una de ellas, desafortunadamente, pues es México. Les voy a platicar de esto más adelante. Derivado justamente de que las pinturas son una fuente importantísima de exposición a este contaminante ambiental, la Organización Mundial de la Salud, como les platicaba, pues determinó al plomo como uno de los 10 productos químicos más preocupantes para la salud pública. Posteriormente, en 2009, la segunda Conferencia Internacional sobre Gestión de Productos Químicos designó al plomo como un asunto político emergente, para finalmente en el 2011, a través de la Organización Mundial de la Salud, crear la Alianza Mundial para eliminar la pintura con plomo. El objetivo de esta alianza es propiamente eliminar progresivamente la fabricación, importación y venta de pinturas que contengan plomo. Esta es una iniciativa mundial, y justamente me parece que es la tercera semana de octubre, no estoy seguro si es la tercera o cuarta semana de octubre de cada año. La Organización Mundial de la Salud la reconoce como la Semana Internacional para Prevenir la Intoxicación por plomo. Justamente para poder concientizar a la población de la exposición a este contaminante y especialmente por el uso de las pinturas. La Organización Mundial de la Salud establece un límite de protección de 90 partes por millón. En la última actualización que se hizo con respecto a este punto, la Organización Mundial de la Salud, que fue en el 2023, la Organización Mundial de la Salud reporta que únicamente el 48% de los países en el mundo tienen leyes que limitan el contenido de plomo en sus pinturas. 19 países, estamos hablando aproximadamente del 9%, están en las etapas finales, esperemos que ya hayan aceptado y terminado de redactar todas las leyes que tienen que ver con el uso de plomo en las pinturas, mientras que el 42% de los países no cuentan con políticas para limitar el plomo en las pinturas. Estamos hablando de que poco menos de la mitad de los países en el mundo no tienen políticas que permitan limitar el uso de este metal en las pinturas. Ya un poco a nivel más local, en América Latina y en el Caribe, 15 países tienen leyes que limitan el uso del plomo, 11 países no cuentan con ella y 7 países no han confirmado su estatus. Dentro de los países de los cuales no tenemos datos, pues está Bolivia, Venezuela, la Guayana Francesa, República Dominicana y Puerto Rico. Y los países que no cuentan con políticas para el uso de plomo en pinturas, pues está Surinam, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Belice y Haití. En América del Norte, que somos Estados Unidos, México y Canadá, estos 3 países sí tienen políticas que limitan el uso de plomo en pinturas. En México, justamente, en México y en el mundo, derivado de esta iniciativa, pues existen normativas que indican hasta qué punto se pueden llegar a utilizar el plomo en las pinturas. En el caso de México, pues tenemos una normativa que indica que se limita a 90 partes por millón. Sin embargo, también tenemos otra normativa, les digo, aquí es en donde me gustaría ver un poco como la incongruencia que existe entre las políticas de salud pública. Si bien existen iniciativas que prohíben el uso o limitan, mejor dicho, el uso del plomo en las pinturas, hay otras normativas en donde de esta manera nos dicen se debe evitar el uso de compuestos con plomo en pinturas para exteriores, interiores, inmuebles, habitaciones, oficinas, escuelas, hospitales y guarderías. Entonces, decimos, es un avance importante. Estamos limitando el uso de pinturas con plomo en sitios en donde las poblaciones, especialmente los niños, pueden estar expuestos, que es el caso de escuelas, hospitales y guarderías. Pero por otro lado, en estas mismas normativas tenemos que se permite el uso de pinturas con plomo en recubrimientos para artes gráficas, por ejemplo, productos comercializados para uso exclusivo de anuncios, espectaculares, señalamiento vial y usos similares. Entonces, por un lado, limitamos el uso de plomo en ciertos sitios como escuelas, oficinas, hospitales, guarderías, pero permito el uso de plomo en pinturas
para poderle darle mantenimiento a los semáforos, para poder señalizar las calles, para poder delimitar los espacios dedicados a personas con capacidades especiales. Es en donde las normativas en México, y estoy seguro que en muchos países del mundo, pues llegan a ser algo incongruentes, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, en México están prohibidas el uso de pinturas, o existe un límite de plomo para juguetes y artículos escolares, pero no se incluyen dentro de estas políticas para limitar el plomo a juegos o juguetes destinados al uso colectivo en parques, patios, sitios de juego o áreas recreativas. Entonces, la pintura con la que se decoran los lápices no tiene plomo. Si el niño lo puede meter, o tienen una cantidad limitada de plomo. Se lo puede meter a la boca sin problema, porque no tiene plomo, pero los sitios de recreación de los niños sí tienen plomo. Entonces, aquí es en donde las normativas decimos, híjole, a nivel de salud, pues está bien, qué bueno que estamos limitándolo, pero por otro lado no estamos considerando todas las fuentes de exposición. Hicimos nosotros un estudio, ya no lo aceptaron, está en la parte final de edición para su publicación. Igual se lo comparto a la doctora para que después puedan revisar con detalle, en donde hicimos un estudio aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila, en México, en donde documentamos la presencia de plomo en diferentes pinturas, justamente en parques y plazas públicas. Lo que hicimos fue medir el nivel de plomo en las pinturas que se utilizaban en los sitios de recreación infantil, y de los 13 sitios que estudiamos, solamente uno de ellos se encuentra libre de plomo. En todos los demás sitios que se estudiaron, existe al menos una determinación de plomo positiva en las pinturas, en los sitios que utilizan los niños para jugar. Y una de las cosas importantes que tenemos que considerar es que estos sitios de recreación, los juegos que utilizan los niños para divertirse, son pintados de manera regular, pero se pinta una capa sobre la otra. Entonces, posiblemente, porque fue justamente lo que pasó aquí con nuestro gobierno local, nos dijeron que no, que la pintura que se utiliza actualmente es libre de plomo, que no debemos preocuparnos. Ok, la pintura de fuera no tiene plomo, pero estamos hablando de que es una capa debajo de otra, debajo de otra. Entonces, posiblemente la capa exterior no tiene plomo, pero las capas que están debajo sí tienen plomo, tienen cantidades de plomo muy importantes. Son posiblemente pinturas que se pusieron o que que fueron dado mantenimiento hace muchos años, que pueden tener una cantidad muy importante de plomo. Por lo tanto, esta es una vía de exposición importantísima que no podemos pasar por alto. Eso es en cuanto a la cuestión de la losa de barro, de las pinturas, perdón. Otra fuente de exposición importante en México y en el mundo, pues es la losa de barro vidriada. La historia de la alfarería en México es tan antigua como las primeras poblaciones, no es exclusivo de México. La losa de barro data de Asia, o viene de Asia desde hace más de 18,000 años. En Europa hay evidencia desde hace 20,000 años. Sin embargo, pues aquí en América Latina pues tiene relativamente poco tiempo, ¿no? En el caso específico de la losa de barro que se utiliza en México y muchas partes de Latinoamérica, esta se realizaba sin esmalte, entonces era justamente barro, era tierra, lodo, se les daba la forma a las estructuras, se le conocía como losa de barro bruñido, y se metían a cocer en hornos a temperaturas relativamente bajas, no estamos hablando de 600, 850 grados. El problema es que la cerámica que se hace actualmente, que es de tipo artesanal, se hace a nivel del suelo, y por lo tanto estas estructuras no se vuelven tan duras y pueden llegar a ser algo frágiles. En el año 1521, con la llegada de los españoles a América, se introduce justamente la greta, se introduce esta parte del vidriado de la losa de barro, que consiste justamente en ponerle una capa externa que es prácticamente óxido de plomo, es plomo como tal, que lo que hace esto es que impermeabiliza la estructura, le da dureza, le da resistencia. Este esmalte provoca que la estructura sea más resistente a los usos que se les da, ¿no? El problema es que para que estas estructuras, para que el plomo se funda y se una bien a las arcillas de la losa de barro, necesita alcanzar una temperatura superior a los 800 grados centígrados.
Y como estos productos en su mayoría se realizan de manera artesanal, no alcanzan estas temperaturas, no se fija correctamente el plomo a la estructura y por lo tanto cada vez que se utilizan se va liberando plomo en los alimentos que se utilizan o en las bebidas que se utilizan para servir aquí. Les digo, como les comento, pues la loza de barro vidriada en México es la fuente de exposición más importante a plomo. Hay un método bastante sencillo para saber si tiene, si la loza de barro contiene plomo, y es justamente utilizando ácido acético, que es el vinagre blanco. Consiste en dejar sumergida una parte de la vasija, de la vasilla, en vinagre blanco durante 24 horas, y si se observa un cambio de coloración, si se observa que se pica la estructura, si se cambia de color y se pone blanquecina, pues estamos hablando de que esta estructura tiene plomo. Entonces, cocinar y servir los alimentos en loza de barro vidriada potencialmente contamina los alimentos. Esta fuente de exposición, como les comento, pues es la más importante. Y aquí es relevante que comente que como son productos artesanales, el control de calidad no es tan estricto y que además, como son productos artesanales, son estéticamente muy bonitos, o sea, son muy bonitos, y pues los consideramos como parte de la cultura, ¿no? De hecho, pues, nosotros pues, sabemos que los extranjeros cuando vienen a nuestro país compran loza de barro y se las llevan a sus sitios de origen porque son parte de la cultura de nuestro país. El problema es que el plomo se va a liberar a los alimentos cuando se utilizan o cuando se sirven alimentos ácidos y calientes. Entonces estamos hablando, por ejemplo, que estas tacitas que estaban acá se utilizan para tomar café. Y el café no solo es ácido, sino que además se sirve caliente. Entonces, la loza de barro vidriada es un problema importantísimo de exposición a plomo en nuestro país. Estos estudios, perdón, estos hallazgos no son nuevos, estamos hablando de que desde los años 70, 80 ya conocíamos la exposición que se tenía por esta fuente, en donde independientemente o sea, de si se cocinaba, si se comía, para lo que se utilizara la loza de barro, los niveles de plomo en sangre en los usuarios de loza de barro vidriada eran considerablemente superiores comparados con las personas que no eran usuarias. Igual, entre más frecuentemente se utilizaban estos productos para cocinar o para comer, los niveles de plomo en sangre igual iban en aumento. En nuestro país, en el 99, en el año de 1999, pues implementó un programa para sustituir el plomo por otra estructura para darle esta parte del vidriado. Se hace todo en iniciativa cuyo objetivo es sustituir el plomo empleado en el vidrado por materiales inocuos para generar una alternativa de loza de barro libre de plomo. Actualmente existe, sin embargo, pues no ha sido bastante exitosa porque pues estamos hablando de que es una cuestión artesanal, son generaciones de familias que llevan haciendo la loza de barro de esa manera. En México tenemos la iniciativa de poderlo erradicar, pero pues ha sido un problema más complejo de poder resolver. El Instituto Nacional de Salud Pública, que es una de las entidades de investigación de salud pública más importantes en nuestro país, pues ha seguido puntualmente este problema de exposición al plomo. En el último estudio que se hizo a nivel nacional, se midió en sangre capilar a 1,158 niños entre 1 y 4 años de edad, que les repito es la edad más crítica de exposición a plomo, los cuales ya de manera global representan a casi 8,5 millones de niños en nuestro país. En este estudio lo que se encontró es que la prevalencia nacional de intoxicación por plomo, o sea, los niños que tuvieron niveles por arriba de 5 microgramos, que es lo que marca nuestra normativa, es del 16,8%, lo cual, en números muy gruesos, representa a 1,400,000 niños en nuestro país que están intoxicados con plomo. Entonces, en México, y estoy seguro que en muchas otras partes del mundo, pero digo, particularmente en nuestro país, estamos hablando de que 1,5 millones de niños están intoxicados con plomo. 1,5 millones de niños entre 1 y 4 años de edad. Nos faltan los niños menores de 16 años, pero mayores a 4 años. Nos faltan las mujeres embarazadas. ¿Cuántas mujeres en estado de lactancia están intoxicadas? Ahora, el punto de corte que utilizamos nosotros aquí, o que se utiliza en este estudio, es de 5 microgramos. Sin embargo, la CDC ya disminuyó ese nivel de protección de 5
a 3.5. Entonces, estamos hablando de que la cantidad de niños intoxicados en el mundo es abismalmente alta. Y finalmente, para ir dando conclusión a esta plática, me gustaría platicarles un poquito. Esta plática ya la di más a detalle hace un par de meses. Aquí también la doctora me invitó a platicarles de la experiencia que tenemos en el programa de vigilancia epidemiológica por metales pesados en Torreón, la exposición a plomo por contaminación en zonas minero-metalúrgicas. Aquí es el caso de Torreón. Torreón es una de las ciudades más grandes de México, es la 25ª ciudad más poblada de nuestro país, se encuentra en el centro norte de México, y justamente en Torreón está localizada una fundidora de gran tamaño. Es la fundidora primaria de plomo, plata y zinc más grande de América Latina, y se encuentra entre las 5 fundidoras más grandes de plomo en el mundo. Esta fundidora está ubicada aquí en donde está esta parte en rojo, y como se pueden dar cuenta, pues prácticamente está en medio de toda la zona conurbada de nuestra ciudad. Aquí pues el problema es una mala planeación urbana, una mala planeación del crecimiento de la mancha urbana, pues sí se generó que al final de cuentas, pues Torreón quedara en medio más bien la fundidora quedara en medio de nuestra ciudad, que es Torreón. Desde los años 70, de los años 80, se conocían los efectos que tenía la minera o la empresa metalúrgica sobre la ciudad. En el año de 1981 se realizó un estudio en donde se cuantificaban los niveles de plomo en sangre en sujetos que vivían cercanos a la fundidora y en sujetos que vivían a más de 4.5 kilómetros, y se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Estamos hablando de que las personas que vivían más cerca de la fundidora tenían niveles de plomo considerablemente más altos comparados con las personas que vivían lejos. La influencia de esta metalúrgica sobre los niveles de plomo en sangre se comprobaron en el año de 1997 con otro estudio que se realizó por el doctor Gonzalo García, que es posiblemente uno de los pioneros y expertos que mejor conocen el tema de plomo a nivel de poblaciones. En este estudio se determinó plomo en polvos, en suelos, en sangre, y lo que se encontró fue justamente que entre más cercana estuviera las poblaciones, especialmente los niños, a la metalúrgica, los niveles de plomo pues iban también aumentando de manera positiva. Derivado de todo lo anterior, pues se hizo todo un problema en nuestra ciudad. En 1999, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es una dependencia federal que vela por la protección al medio ambiente, indicó muchas medidas, indicó 82 medidas para reducir en el más corto plazo la presencia de plomo en las zonas afectadas, que consistían justamente en retirar todo el polvo contaminado de los barrios circunvecinos y reducir las emisiones de plomo de la planta. Estamos hablando de que fue una inversión muy importante por parte de la empresa. Se tuvieron que crear bodegas que cubrían aproximadamente 45,000 metros cuadrados de superficie, con el objetivo de que todas las operaciones se hicieran dentro de un sitio confinado y evitar que saliera el plomo hacia el ambiente. Se tuvieron que realizar muchas acciones de remediación ambiental que incluían el aspirado de calles, el barrido de las casas, de los techos, la remediación de escuelas, parques públicos. O sea, se tuvo que hacer una limpieza prácticamente de toda la ciudad, o al menos en un radio de 4,5 kilómetros alrededor de la fundidora. Estas limpiezas, estas acciones de remediación, como les platico, no solamente fueron realizadas en la ciudad, en las calles, en las plazas, en las escuelas, sino también en los domicilios cercanos a la fundidora, especialmente dentro de los sitios de acumulación de polvo y en los techos. Como les platico, pues en México la normativa que tenemos, que nos rige, nos marca un nivel de 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre. Actualmente el nivel debe de ser más bajo. En Estados Unidos la CDC ya marca un nivel de 3.5. Esperemos pronto poder limitar más todavía el nivel permisible. Y en cuanto a aire, pues sí bajamos de 1.5 microgramos por metro cúbico de plomo en aire a 0.5. Igual sigue siendo más alto con respecto a lo que indica la CDC.
Los resultados de este programa de vigilancia epidemiológica se documentaron en el año 2012, al menos la primera parte que fue del 98 al 2010, en donde lo que se encontró es que los niveles de plomo en sangre disminuyeron de manera importante a partir de todas estas acciones de remediación ambiental. Entonces, estamos hablando de que en el año 98 el promedio de nivel de plomo en sangre en niños era de 20. Conforme se fueron realizando todas estas acciones de remediación ambiental, disminuyó hasta 5.15 en el año 2010. Al estratificar estos datos por sexo entre niños y niñas, pues igual encontramos que los niños tienen niveles de plomo significativamente más altos con respecto a las niñas, pero esta tendencia sigue siendo positiva, en donde disminuyen de manera importante a partir de que se efectuaron todas estas acciones de remediación ambiental. Actualmente tenemos sometido ya un artículo, tenemos un manuscrito para publicar la segunda parte de los resultados que son del año 2010 al año 2022, dando continuidad a esto, y lo que encontramos es esta misma tendencia de que los niveles de plomo en sangre en nuestra región han disminuido de manera importante como consecuencia de todas las acciones que se han realizado por parte de la fundidora y por parte de la Secretaría de Salud, por el Ministerio de Salud, aquí de México. Entonces, pues bueno, como conclusión de esta plática, pues podemos hablar que el plomo es un metal pesado altamente tóxico, es especialmente tóxico para niñas y niñas menores a 15 años, pero particularmente niños menores a 5 años. Otra de las poblaciones más vulnerables que tenemos que cuidar son las mujeres en estado de embarazo y lactancia, por lo tanto el plomo es un elemento que tenemos que vigilar y que tenemos que controlar para evitar sus efectos en las poblaciones vulnerables. Bueno, como les platiqué, pues se han presentado avances importantes en la problemática de exposición a este metal a través de las gasolinas, a través de las pinturas, a través de las empresas minero-metalúrgicas. Sin embargo, pues todavía queda un camino muy importante por recorrer con el fin de minimizar la exposición y evitar los efectos adversos que tiene este metal sobre la población. Y pues finalmente es necesario continuar con la generación de evidencias de la exposición a plomo y sus efectos en las poblaciones. Todo esto con el fin de mejorar las políticas públicas implementadas para mitigar la exposición a plomo. Como les comento, pues no estoy seguro si es la tercera o cuarta semana, me parece que es la tercera semana de octubre de cada año se conmemora la Semana Internacional de Prevención de Intoxicación por Plomo, y pues indiscutiblemente es una problemática importante que se ha atendido desde hace muchos años. Hay avances importantes en este aspecto, pero aún nos queda mucho por hacer. Yo les hablo un poco acerca de lo que pasa en nuestro país. En Argentina, no sé si por mi buscador no pude acceder a mucha información, pero también vi que tienen problemas o tienen exposiciones ocupacionales, tienen exposiciones por empresas minero-metalúrgicas. Las pinturas indiscutiblemente son la fuente de exposición más importante en el mundo, y pues espero que con esta plática podamos dimensionar este problema y la importancia que se le debe de dar a la exposición a este contaminante. Entonces no me queda más que agradecer nuevamente la invitación. No sé si hay algún comentario o algo adicional en lo que pueda apoyar, doctora. Hola, doctor, muchísimas gracias. Súper clara la presentación y muy interesante. Y bueno, es fundamental esto, recalcar que sin políticas de salud pública es bastante difícil mejorar esta problemática que es mundial. Acá en Argentina también es un problema importante. Las fuentes son más que nada paraocupacionales por personas que trabajan en fábricas de baterías, o también en recicladores urbanos que queman cable, y esa es una fuente bastante importante. Igualmente, más adelante en el curso vamos a tener unas presentaciones sobre intoxicaciones por plomo específicamente en Argentina, pero bueno, súper interesante el tema de cómo cuando se reglamentan leyes y se generan prohibiciones en los países, como por ejemplo lo que pasó con las naftas, disminuye abismalmente Claro. las exposiciones y las intoxicaciones por plomo. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario para hacerle al doctor.
comentan en el chat que en Jujuy, en Palpalá, que es una provincia de acá de Argentina, la fuente principal es la fabricación de baterías. Sí, es algo muy habitual. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor, por la presentación, súper interesante. Y bueno, nos vemos la próxima semana, también con Efraín, Sí, para ver disruptores endocrinos. así es. También es una plática muy interesante, entonces, la próxima semana aquí estaremos de nuevo. Bueno, muchísimas gracias de vuelta. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación.